El tema de las casas embrujadas, malditas o marcadas, es un tema fascinante. No me malentienda, por supuesto que no nos alegra que quienes hayan vivido estas situaciones la lleguen a pasar mal. No, sino que me refiero a que estos relatos, los cuales siempre nos hacen llegar, nos ayudan a entender un poco más de todo eso que aún no comprendemos del todo. Cómo algo que a veces llega a atravesar paredes, techos, aún así, siempre se quedan atrapados en un sitio, en este caso, en alguna casa. Y de ahí, en muchas ocasiones, es difícil expulsarlo. Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros, a otro pequeño especial más de octubre. ¿Qué le parece si aprovechamos que estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando? O pónganse cómodos, vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos hacia Tamaulipas, México. Guadalupe Rodríguez nos cuenta esto. Por cuestiones de mi trabajo, viví un tiempo en Ciudad Victoria. Tuve que buscar rápido una casa para rentar porque el trabajo que me ofrecieron era muy bien pagado y debía comenzar en una semana. Por ello fue que comencé a buscar una casa o un departamento que me pudieran entregar en apenas unos días, y por suerte conseguí una buena. Quedaba cerca del Club Villa Campestre. El precio no era tan elevado para ser una casa mediana de 2 pisos. Vivía sola. Tenía 27 años, allá por el año 2016. Y algo que me costó ir comprendiendo es que algunos ruidos no eran parte de los vecinos. Mi casa, la cual quedaba en la calle Amapola, esa casa tenía algo porque al inicio, apenas a la semana que me mudé, notaba que había ocasiones en que yo estaba en la planta superior, cuando oía que alguien andaba en la cocina. Bajaba, a veces rápido o lento. No importaba si me tardaba o no. Cuando llegaba, todo se volvía a quedar callado. Pensaba por ello que a lo mejor eran los sonidos de la casa de al lado, pero las casas no estaban tan cerca. Si ustedes buscan calle Amapola de Ciudad Victoria, verán que muchas casas no comparten ni siquiera pared, como para hacer que estos ruidos se escuchen en tu casa. Pero ¿qué más podía hacer? Nunca encontraba nada, alguna puerta abierta mínimo, no. Y como en la segunda semana de esto que eran cosas que me traían vuelta loca por toda la casa, escuchando que de repente giraban la perilla de la puerta del baño y la soltaban, de una forma que sí hacía mucho ruido. Llegaba y no, estaba cerrada. Ahora me comenzó a pasar que llegaba de mi trabajo y apenas entraba a la casa, sin soltar la puerta, oía como si dejaran algo sobre la barra de la cocina. Esto me pasó tantas veces que escuchaba cacerolas, cubiertos, algún plato como si lo movieran entre las vajillas, vasos de plástico como suenan cuando los dejas sobre una superficie y están vacíos. Y todo eso se quedaba callado. Iba a revisar y no, nada fuera de su lugar. Esta situación era rara porque parecía como si lo que estuviera haciendo esto dejara de hacerlo apenas entraba a la casa. Nunca era en lugares cercanos a mí. Había veces en que ya por la tercera o cuarta semana oía algo en el primer piso. Bajaba, revisaba, comprobaba que ni siquiera las ventanas estaban abiertas y estando abajo escuchaba pasos arriba, en mi habitación. Ya cuando escuché pasos, ahí sí me asusté más. Incluso llegué a pensar que había alguien más viviendo en mi casa, escondido por ahí o no lo sé. En varias ocasiones llegué a revisar por todos lados que no hubiera alguna escotilla, puerta escondida por alguna parte de la casa. Le pregunté a la señora que me la rentaba y ella me dijo que no, ofreciéndome incluso acompañarme para revisar, llevar los planos de la casa porque esa la había construido ella junto con su esposo. La rentaban desde hace un par de años. Los sonidos nunca se detuvieron. Jamás fueron tampoco como si quisieran asustarme. Sonaba más a como si alguien estuviera llevando su día a día y yo no podía verlo. Y lo más extraño era que por más reales que fueran esos sonidos, nunca encontraba nada fuera de su lugar. Si escuchaba, por ejemplo, que abrían el cajón de los baños, iba y todo cerrado. Una vez también escuché que habían dejado caer no sé si un plato o una taza, algo pesado sobre el lavabo de la cocina, pero al llegar nada. Eso sí, cuando comencé a considerar que era algo paranormal,
Por más que recuerdo los sonidos que oía, nunca encendían o interactuaban con aparatos electrónicos. La televisión jamás me la encendieron, nunca la apagaron, le cambiaban al canal, nada. Las luces tampoco. Y cuando fue mi punto de quiebre, fue cuando estaba llegando de mi trabajo, que a estos sonidos yo nunca me acostumbré. Y apenas llegué, cerré la puerta, arriba, que la habitación quedaba justo encima de la entrada principal. Oí no un par de pies caminando, sino fácilmente pudieron ser como unas 5 o 6 personas, corriendo en la habitación de un lado para otro, que para mí fue como si se trataran de esconder porque yo había llegado. Y la puerta de la habitación abriéndose. Esa puerta rechinaba cuando llegaba casi al último de su apertura. Es decir, que si iba y me asomaba, esa puerta debería estar completamente abierta y no escuché que la cerraran. Sin embargo, al subir y por más que preguntaba siempre si había alguien por ahí, nunca respondían. Y esa tarde, la puerta de mi cuarto estaba cerrada y mi habitación completamente ordenada. La señora de la renta, al día siguiente de eso, que yo ya no sabía dónde dormir, si en mi cuarto o en la sala, dónde escucharía menos ruidos. De repente, ella me manda un mensaje diciéndome que no recordaba, pero antes de mí hubo 2 inquilinos, pero que el primero que le rentó ahí hace muchos años, cuando se fue de la casa, dejó un desastre de cosas extrañas, veladoras, cosas pintadas en el piso, que eran símbolos extraños y más cosas que no quiero detallar, porque involucraban a animalitos, que ella limpió por muchos meses, con sacerdotes, prendía inciensos, veladoras, dejaba crucifijos, rosarios, cruces, lo que sea, le hacía misas a la casa y que las cosas que le llegaron a pasar a otro inquilino eran mucho más directas, muy diferentes a lo que me estaba pasando a mí. Me dijo que no quería hacerme de menos, sino que me contaba eso para que me diera una idea de que aún así, las cosas habían disminuido con el tiempo, pero que eso que quedó ya nunca lo pudo limpiar. Me ofreció terminar mi contrato antes de tiempo, sin penalización, cosa que sí le acepté. Esto que ocurría nunca fue tan directo conmigo, pero ciertamente no estaba tranquila. Me despertaban a cada rato, ya no me dejaban dormir y siempre sentí que alguien más estaba conmigo en esa casa. Alguien a quien nunca estuve ni cerca de ver. Antes de que se me olvide, síganos a través de las redes sociales. Las dejo como siempre en el primer comentario o en la descripción. Compartimos constantemente material a través de ellas. Y en Instagram esta semana, por allá les tenemos un aviso interesante para este fin de semana que viene. Aparte su noche del 18 de octubre para la gente de Monterrey. Y en lo que nos acompaña a través de estas plataformas, vámonos ahora a Nuevo León, México. Abby nos cuenta lo siguiente. Quería compartir unas cuantas vivencias con ustedes. Y es que desde que tengo memoria, he sido sensible ante las energías y cosas sobrenaturales. No quisiera decir que es mucho lo que me ha pasado hasta la fecha, porque hace años que cosas de este estilo no me suceden. Y eso que sigo viviendo en la misma casa actualmente. Pero las personas a las que les he contado esto me dijeron que no estaría mal contarlo por aquí. Soy de Monterrey, México. Desde que soy pequeña he vivido en casa de mis abuelos. Mi abuelo, de hecho, que en paz descanse, construyó esta casa desde cero para mi abuela, ya que trabajaba para una empresa de cerámica algo reconocida en la ciudad, al menos en aquel entonces, llamada La Moza, y eso le ayudó mucho a brindarle la casa a mi abuela, tal cual la quería. Explico esto porque muchas personas pueden creer que quizás hay alguna historia detrás de este sitio, y siento la necesidad de aclarar que nadie más vivió aquí antes que nosotros. Quizás es el terreno donde fue construida, no lo sé. A lo mejor tenga que ver con que haya energía acumulada en el lugar, porque donde suelen ocurrir las cosas más a menudo, es donde conservamos fotografías y cenizas de familiares ya difuntos, siendo como un pequeño altar. Cuando tenía aproximadamente 13 años, que fue más o menos la edad en la que empecé a dormir sola, en el cuarto que está justo al lado del de mis abuelos, comencé a tenerle miedo al tercer piso de la casa, ya que todas las noches escuchaba ruidos que provenían del cuarto que se encuentra sobre el mío. Ese cuarto era utilizado por mi abuelo para hacer ejercicio y también parte de él comenzaba a ser el cuarto donde guardábamos cosas que ya no se iban a utilizar tanto,
o que a lo mejor estaban dañadas, pero que aún no quieres sacar de la casa. Era una habitación básicamente con una caminadora, una máquina para hacer abdominales, una elíptica y algunas cuantas cajas y cosas que ya no servían. Pero lo que solía escuchar era como si estuvieran arrastrando cosas, pisadas que a veces eran tenues y a veces llegaban a ser más fuertes. Pero todo se puso peor una noche en que un primo se quedó a dormir. En el tercer piso tenemos 2 habitaciones, además de este cuarto que les comento. Entonces mi primo, después de una fiesta, le pidió permiso a mi abuela para quedarse, ya que había tomado mucho y no quería conducir así. Recuerdo que aquella noche yo estaba como de costumbre, viendo caricaturas y probablemente ya era de madrugada, porque nunca he sido una persona que se duerma temprano, culpa de estar estudiando en la tarde. Pero el caso es que subí a la cocina por algo de tomar, y las escaleras de mi casa están casi pegadas. Al terminar la escalera al segundo piso, del lado derecho comienza la que da al tercer piso, y la cocina está en el segundo piso. Así que desde ese punto puedes asomarte a la sala del piso de abajo como a la parte del centro del tercer piso. Todas las noches que subía por algo para tomar, evitaba voltear para arriba, porque me aterraba la idea de encontrarme con algo al voltear y esa noche hice lo mismo. Hasta que de regreso escuché pasos, como si alguien estuviera corriendo justo hacia la habitación que les cuento, la que está encima de la mía. Me quedé congelada, en medio de la sala del segundo piso, apenas escuché esto. Pero a pesar de que uno piensa cuando estamos viendo películas de terror o cualquier cosa similar, que nunca nos acercaríamos a buscar de dónde viene ese ruido, la curiosidad para una niña supongo que fue mucha. Por lo que dejé mi vaso en las escaleras, y recuerdo que pregunté al aire: «Gerardo, ¿eres tú? Ya sabes que a mí me da miedo». Y lo único que recuerdo haber recibido como respuesta fue el silencio acompañado del ventilador encendido en la habitación donde dormía mi primo. Y justo cuando iba a retomar mi vaso, escuché claramente cómo la puerta del cuarto que les comento se abrió. Ahí me asomé, yendo a gatas en la escalera y con bastante miedo, pero yo era muy curiosa. Cuando terminé de asomarme sin siquiera encender la luz, recuerdo que la puerta se cerró, no de golpe, pero tampoco lento. Hizo el suficiente ruido como para que yo me levantara de golpe, tomara mi vaso y bajara corriendo de regreso a mi habitación. Esa noche no pude dormir, y recuerdo que no le conté a nadie, porque le contaba en ocasiones a mi familia que escuchaba cosas en las noches viniendo de ese cuarto, y siempre me dijeron que seguramente me lo estaba imaginando, o simplemente no me creían. La segunda ocasión en que me ocurrió algo, y que a mi parecer es la que más compleja está de creer por lo que pasó, fue cuando tenía alrededor de 17 años. Justo regresaba del cine, de ver la película de La Noche del Demonio, la segunda me parece, y probablemente estaba muy sugestionada, pero ya tenía tiempo intentando superar el miedo de las películas de terror y todas las cosas relacionadas a lo paranormal. Así que a pesar de que tenía miedo por la película, me fui a dormir a mi cuarto. Siempre suelo dormir abrazada de algo, ya sea un peluche o una almohada, por comodidad más que nada. Así que estaba acostada, aún con la televisión encendida, porque definitivamente no me gustaba nada dormir con todas las luces apagadas. Y recuerdo que comencé a sentir un calor bastante incómodo en toda la zona de los hombros, el cuello y las orejas. Era tan incómodo que me levanté a encender la luz rápido para volver a mi cama cuanto antes. Me senté en el centro, abrazándome a mi almohada con más curiosidad que miedo en ese punto. Estaba viendo una de las esquinas de mi cuarto cuando comencé a notar como si mis movimientos o incluso mi respiración formara y por más raro que suene es lo que me pasó, un eco. Así que siguiendo mi lógica, aplaudí para comprobar si había eco o no. Aplaudí una vez y confirmé que sí había eco en mi habitación. Y esto lo comento porque era muy extraño, nunca me había pasado. Era un cuarto lleno con muchos muebles, el ruido no rebotaba como si estuviera vacío, porque así era como sonaba. Y volví a aplaudir. Esa segunda vez recuerdo que sentí mucha más presión en mi cuerpo, como si el aire se estuviera acabando en la habitación, por lo que salí corriendo de mi cuarto para ir al de mis abuelos. Cuando tenía miedo, aún solía ir a dormir a su cuarto.
Ahí me sentía por completo más segura. Mi abuela en ese momento estaba bañándose antes de acostarse, lo que me dejó un poco más tranquila y dejé de correr. Siento que ver cosas de rutina en esas situaciones te ayuda un poco a aterrizarte y calmarte, pero cuando me acosté detrás de mi abuelo, que él estaba dormido viendo hacia la pared, escuché muy claramente que la puerta de mi habitación se cerró de golpe, fuerte, tan fuerte que mi abuelo se despertó y dijo: «Hey, ¿por qué le cierras tan fuerte, mija?». Pero él estaba medio dormido, por lo que probablemente no se dio cuenta de que yo estaba acostada en la cama con él para cuando la puerta sonó. Y la curiosidad otra vez me ganó, y tras disculparme con mi abuelo y esperar un poco a que se durmiera de nuevo, me levanté de la cama y fui a revisar. Regresé y ni siquiera pensé en encender la luz. Estaba muy enfocada en saber qué había pasado. Abrí la puerta y encendí la luz. El interruptor estaba justo al lado de la manija de la puerta, por lo que fácilmente podía encender las luces antes de abrir, escabullendo mi mano. Y así lo hice. Revisé las ventanas, el aire lavado, que en ese momento estaba cubierto, para que no entrara el aire frío de afuera por la temporada que era. Tenía que comprobar que no hubiera alguna fuente de aire que hubiera hecho eso, incluso yo sabiendo que había dejado la puerta de mi cuarto cerrada cuando salí corriendo de ahí. Para este punto recuerdo que ya no sentía tanto miedo. Estaba intentando darle lógica y me rendí. Decidí volver a la habitación de mis abuelos, pero cuando apenas cerré la puerta de mi cuarto, noté que la luz de adentro se había vuelto a encender. Recuerdo que no pensé mucho y lo volví a dejar pasar. Tomé la perilla, escabullendo mi mano en apenas ese hueco donde abrí la puerta, y justo cuando apagué la luz, escuché un gruñido. Uno que se escuchaba como si viniera del centro de la habitación. En ese momento intenté tranquilizarme, pues volví a sentir ese calor en mi cuerpo y la tensión. Eso me sorprendió tanto, nunca me había pasado algo así. También en este punto, y ya acostumbrada un poco a tener cierta actividad paranormal regular en esa casa, como que me tiraban cosas, los sonidos de la habitación de arriba o que me tocaban la puerta en distintas horas del día, sin que hubiera nadie cuando abría. Solía hablarle a la nada, como si pudieran escucharme y llegar a un acuerdo, pues eso era lo que conocía hasta ese momento o había leído en alguna parte. Agradecería si alguien de aquí sabe más sobre esto. Así que abrí la puerta un poco más, aún con la luz encendida, y dije: «Te voy a dejar la luz encendida y puedes quedarte aquí, pero solo por esta noche, no quiero que te quedes aquí por más tiempo». Esto lo hice lo más rápido y segura de mí misma que pude y cerré la puerta rápido. Cuando lo hice, la luz que estaba encendida se apagó y volví a correr al cuarto de mis abuelos. Llegué a la cama y me acuerdo que no dije nada, solo me quedé acostada entre los dos, porque mi abuela ya se había acostado también, y me quedé ahí viendo el techo, escuchando la televisión hasta que me quedé dormida. Y yo creo que de las cosas que me han pasado, porque tengo muchas más historias, esa es la más fuerte para mí. Pero la última que les quiero contar es la que básicamente le dio un fin a todo esto por un buen tiempo, y desde entonces ya no han ocurrido situaciones así, más que un par de cosas que no se comparan en lo mínimo. Para este punto, como ya les había mencionado, mi familia estaba al tanto de que cosas así me pasaban de vez en cuando, y aunque no sabían todas, no me creían y me decían que estaba mal. Hasta que un día estaba comiendo en mi cuarto, en la tarde. Ese día no había nadie más en la casa más que mi hermano mayor y yo. Recuerdo que estaba igualmente viendo la televisión cuando tocaron a mi puerta, pero a diferencia de las otras ocasiones, pensé que había sido mi hermano, por lo que pregunté: «¿Qué pasó?». Pero nadie respondió. Eso me molestó un poco. Para este punto no lo relacionaba con nada paranormal, y estaba pensando que era la típica en la que te llama un familiar, pero no te responden hasta que vayas con ellos. Entonces salí de mi cuarto y me di cuenta de que mi hermano estaba bañándose. Eso lo sentí como un balde de agua fría en la cara, y esta vez sí le conté a mi hermano apenas lo vi saliendo del baño. Y aún sabiendo que se estaba bañando, le pregunté que si había sido él quien había tocado la puerta. La diferencia de las veces anteriores en que les decía que me pasaba esto es que yo les contaba ya tiempo después de que me ocurría,
Pero en esta ocasión mi hermano me vio que realmente estaba asustada cuando le estaba contando esto y preguntándole que si había sido él. Al final me tomó en serio. Le conté todas las historias que no le había dicho a nadie y justamente la de ese gruñido fue la que me hizo que me llevara a una iglesia. Casualmente ese día era domingo, así que no tuvimos problema en encontrar una que estuviera abierta. Hablé de esto con el sacerdote, a pesar de que yo no soy una seguidora de esta religión, y él me recomendó rociar con agua bendita por cada esquina de la casa. Compré agua bendita con mi hermano, y al volver a casa le pedí a mi abuela, quien sí es seguidora de esa religión, que si me ayudaba con esto. Mi hermano le explicó un poco de lo que me ocurría y al final lo hizo. Después de eso, las situaciones fueron mucho menos frecuentes, y a día de hoy es muy extraño que algo así vuelva a ocurrir en la casa. ¿Les ha tocado vivir en alguna casa, algún lugar donde pudiera decir «está maldito»? ¿Alguna vez supo por qué ocurría esto? Cuéntenos en lo que Eduardo Galván, desde Querétaro, México, nos cuenta esto. Mi relato lo voy a dividir en dos partes. Una es la que recuerdo completamente que, a comparación de lo que nos contaron mis papás, es poco. Y es que todo pasó cuando nos mudamos a San Juan del Río, en Querétaro, a una casa que rentaban mis papás a finales de los 90. Ellos no quisieron comprar por allá porque solo estaríamos ahí un par de meses. Por el trabajo de papá le conseguían lugares muy accesibles porque constantemente nos cambiábamos de casa, que por fortuna esto solo fue por un par de años. La casa a la que llegamos era en el barrio Concepción, un lugar bonito. En aquellos años aún había muchos terrenos donde ya estaban comprados, pero aún no habían comenzado a construir. Y nuestra casa tenía 2 años apenas de construida. Era grande la casa, según papá era un muy buen precio, y para esa casa larga, con mucho patio y 2 pisos, lo que pagaba era casi regalado, más que nada por la empresa que le conseguía estos precios. Me acuerdo que por aquellos años, mi hermano y yo, que él tendría 8 años y yo 6, jugábamos mucho con los yelocos, pero los de la versión futbolera, unas figuras que eran de la Coca-Cola, que medían unos 3 centímetros como mucho. Los poníamos en el piso, recargados en las paredes del patio, y con la mano los aventábamos y los tumbábamos con estas mismas figuras. Y en una de esas tardes que hacíamos esto en el patio, mi hermano y yo, él, cuando yo estaba acomodando las figuras, me dice que había encontrado algo. El patio de esa casa era de tierra, en su mayoría, y él estaba hasta el fondo, en una parte donde estaba hundido el patio. Mis papás nos decían que no nos acercáramos mucho para allá, porque parecía como si la tierra estuviera un poco suelta, y que en una de esas nos podíamos caer. No era un pozo tal cual, solo como un poco más hundido, de bajada. Y mi hermano regresa con unas piedritas muy parecidas en tamaño y forma a los yelocos, esto con lo que jugábamos, pero eran color tierra. Él me dijo que los podíamos usar para tirar y no gastar tanto nuestras figuras. Entonces eso comenzamos a hacer, que yo las recuerdo con una forma muy peculiar. Eran todas iguales en forma, otras solo un poco más largas que las demás, y eso estuvimos haciendo en esos días. Cuando entramos a la casa esa tarde, las lavamos, porque él las había encontrado enterradas allá atrás, y al lavarlas seguían teniendo ese color como de tierra. Eran duras, chiquitas, y yo creo que fue como a la semana que pasó lo primero que recuerdo de todo esto. Mi hermano y yo dormíamos en la misma habitación, y una noche yo estaba dormido, cuando sentí que algo me pegó en la cara. Me despierto y después de sentir eso, que fue como si me hubieran aventado algo, me toco la cara. Busco con la mano algo en la cama porque sentí que eso que cayó había sido cerca de mí, y lo encuentro, tocando así la superficie del colchón, y era una de estas piedritas. Ahí creí que había sido mi hermano, por lo que apenas iba a decirle que no me arrojara eso, creyendo que él estaba de pie a pesar de que estaba todo a oscuras. Y él habla antes que yo, y lo escucho hablando desde su cama. «Lalo, ¿por qué me avientas esto? Es de noche, duérmete». Y me siento en mi cama. Veo a mi hermano desde la suya, acomodándose, acostándose hacia el otro lado, y yo me quedo con esta piedrita en la mano, dejándola en un mueble que teníamos entre las 2 camas,
y me volví a dormir. A partir de esa noche, a mí se me hacía raro despertar con esas piedritas y nuestras figuras en la cama. Nos despertaban para ir a la escuela y me acuerdo que mi hermano me preguntaba que si yo le había dejado a los yelocos en la cama. Pero no, no era yo. Nunca fuimos sonámbulos, ni él ni yo. Y esas figuras, junto con esas piedritas, las guardábamos en una cajita que teníamos de metal, y esa iba en un cajón de nuestros juguetes. Aparte éramos los dos, quienes despertábamos con esas figuras y las piedritas alrededor de nosotros en la cama. Que por cierto no se los comenté, pero las que encontramos eran en total 6. No sabíamos qué pasaba, y pues bueno, seguíamos con nuestro día. Y pasó el tiempo, pasaron los años, nos mudamos de ahí y de lo que me acuerdo antes de irnos, es que esas piedritas se nos perdieron. Teníamos a todos nuestros yelocos, pero esas figuras no. Se habrán perdido con la mudanza, pensábamos. Y todo bien, tranquilo. Crecimos y nuestros papás nos contaron algo que cambió por completo aquello que recordábamos de esa casa, de aquello con lo que jugábamos de niños. Cuando ustedes eran pequeños, ¿se acuerdan de la casa de San Juan del Río? Bueno, desde que llegamos a vivir ahí, el dueño de la casa nos había advertido que nunca manipuláramos mucho el patio. Nos dijo que tuvieron problemas con el sistema de tuberías y que por eso el fondo del patio estaba inestable. Que hiciéramos lo que quisiéramos, pero que tuviéramos cuidado con esa zona del patio. Y pasadas las semanas que vivimos ahí, un día llegué a la casa. Ustedes estaban en la escuela, y su mamá me recibe en la puerta. A mí se me hizo raro que estuviera casi afuera de la casa. Llegué, me llevó a la cocina y me enseñó algo raro que tenía sobre una servilleta. Era como una piedra rara, que me dijo, ¿te acuerdas, amor, que estabas cocinando y cuando regresaste del baño, alguien había dejado eso en un vaso donde nos serviste limonada? Si no fue alguien, ¿de dónde hubiera salido algo así? Su mamá lo sacó, lo vio y me lo mostró. No supimos qué era eso, lo guardamos, ya veríamos de dónde salió. Pero cuando pasa ese día, la mañana del día siguiente, yo me levanté porque escuché la alarma. Abrí los ojos, me estaba estirando y, en la cortina, la grande de nuestro cuarto, que no dejaba pasar mucho la luz, una café, esa se estaba moviendo por el aire y yo vi perfectamente a un niño parado detrás de la cortina, viéndonos a su mamá y a mí. Lo que pasa es que con lo que se movía, cuando regresó la cortina a su posición original, ya no pude ver al niño. Y me puse de pie, corrí rápido a la ventana que me quedaba a 3 pasos y no había nadie. Esa ventana, todas las de la casa, tenían protección. Era un segundo piso, no se podía meter nadie o salir, por lo que creí que había visto eso porque me lo imaginé, o estaba dormido todavía. Se despertó su mamá y no le conté nada. Esa misma tarde llegué del trabajo. Ustedes estaban dormidos, y tu mamá me contó que cuando estaba haciendo la cena, se le hizo escuchar que andaban caminando en la sala. Se le hizo raro porque justo se habían acostado para la siesta, que normalmente los despertábamos a la media hora. Y se asomó, llegó a la sala y vio a un niño, como agachado, donde la vista por el sillón solo le permitía verle la cara a ese niño que su mamá no reconocía para nada. Dijo que parecía tener unos 4 años, rapado completamente, gris de la piel. Por estas descripciones y porque su mamá le dio la vuelta a la sala y no lo encontró, dijo que creyó haber visto mal, se confundió con algo. Sí la asustó, pero pues no había nada. Esa misma noche, a mí me despertaron en la habitación. Estaba dormido y creí que había sido tu mamá porque sentí que algo me estaba tocando el brazo. Como podría decirles que sentí, fue como si me estuvieran tocando con algo rasposo, duro, pero con intenciones de levantarme. Me despierto. Creí que había sido alguno de ustedes porque fue del lado donde terminaba la cama. Pero abrí los ojos y no había nadie. Sin embargo, en mi mano, yo sentí que algo tenía agarrado, porque tenía la mano cerrada. La abro y eran 3 piedritas como las que su mamá se encontró en el vaso. Todas eran iguales, pero unas más largas que otras. Tenían una forma como rectangular, delgadas, chiquitas y a los extremos eran redondas. Como escuché a tu mamá dormida y vi la puerta cerrada, no hice nada. Dejé esas cosas en el buró y al día siguiente vería qué hacía.
pero apenas amaneció me levanté por la alarma. Yo escuché que uno de ustedes estaba en la sala, riéndose, jugando yo creo porque sonaba como si anduvieran corriendo por la sala. Solo que me iba acercando y ya no reconocía esa risa, no eran ustedes. Sonaba como llegaban a la cocina y se regresaban corriendo. Todo esto lo oía mientras iba caminando hacia allá. Ustedes nunca se levantaban antes que nosotros, mucho menos a correr en la mañana. Y cuando voy llegando a la cocina por el pasillo, alcancé a ver a una mano, muy pequeña, pero esto nunca se los conté porque no los quería asustar. Era una mano de puro hueso, no tenía piel, y la vi como si estuviera agarrándose de la orilla de la pared de la cocina y luego se fue, metiéndose otra vez y seguía escuchando pasos. No corrí, por más que ganas no me faltaron. Solo fui a su habitación y estaban ahí, los dos acostados, dormidos. Regresé al cuarto, no sabía qué hacer. Ya no escuchaba nada en la cocina, pero no me podía quedar así. Y desperté a su mamá. Le conté lo que había visto y ella me dijo que no me quería contar tampoco, pero en la noche anterior, ella dijo que había soñado que un niño, que la mitad de su cuerpo era el puro esqueleto y que se parecía mucho a ese niño que vio en la sala. No la dejó descansar nada, porque se despertó varias veces en la noche, sabiendo que era un sueño, pero volvía a soñar con él, que en el sueño lo veía parado en la sala, saliéndose al patio, en la cocina, en el pasillo. Era un niño con la mitad del cuerpo, como si fuera un esqueleto. Llegó su tío ese día. En la tarde nos visitaba seguido, mi hermano. Le contamos esto y su mamá le enseñó esa piedra que era lo único que teníamos de referente con la fecha en que empezaron a pasar ese tipo de cosas. Y su tío, ya ven que es médico, él también vivía por allá. Vio esa piedrita, que las que yo dejé en el buró no tenemos idea a dónde se fueron. Yo no las tomé. Él nos dijo que esa piedra no era una piedra sino un hueso. Dijo que era la parte de los dedos, las que unen cada sección, las articulaciones de los dedos, falanges creo que dijo que se llamaban. Pero por el tamaño, esos pertenecieron a un niño. Ustedes en ese momento estaban en la casa. Saludaron a tu tío, y como a él se le fue el esconder eso de ustedes, lo vieron y le dijeron que unos como esos se habían encontrado en el patio. No sabíamos que ustedes tenían algo así. Fueron por su cajita de juguetes y cuando nos los enseñaron, que eran varios iguales, su tío nos volteó a ver y no nos dijo nada enfrente de ustedes dos, pero cuando se fueron a jugar a su cuarto nos los dejaron. Y su tío tomó cada uno de esos, poniéndolos en orden y... sí, eran dedos, de niño. No nos quedamos mucho tiempo ahí. Ese día descubrimos que en el patio había más huesos, que ustedes decían eran piedritas, y que a primera vista tu tío nos dijo que parecía ser que ahí podría estar un pequeño, completo. Yo le notifiqué rápido a mi amigo de la empresa, quien me acomodaba los contratos para rentar, y le dije que no sabía qué hacer, que habíamos encontrado a un niño allá en el patio, y ni siquiera estaba tan abajo en la tierra. Su tío nos recibió en su casa. Vivía a unos 20 minutos de ahí, ¿se acuerdan? Y nos fuimos. Solo supimos que sí se le notificó a la policía, pero de ahí no supimos más. Sí fueron por el pequeño, de eso estamos seguros. Y del dueño, no sé. Pero por eso que encontraron ustedes en el patio, es que empezaron a pasar esas cosas en la casa. Porque antes de que a tu mamá le dejaran ese huesito en el vaso, todo estaba tranquilo. A lo mejor fue eso lo que activó lo que nos pasó después. No sabemos en qué condiciones ese pequeño haya dejado este mundo. Por favor, coméntenos, en situaciones como estas, que al menos en este último relato, podemos darnos una idea de qué marcó esa casa, qué otras cosas podrían activar este tipo de manifestaciones en un espacio, qué tipo de experiencias pueden dejar a una casa maldita con una marca como estas. ¿O usted ha habitado algún lugar así? De ser el caso, cuéntenos, sería un placer conocer su historia. Imagínense, imagínense estar aquí reunido, estar aquí con tus compañeros protestando, porque hasta eso, mucha gente decía que solamente eran estudiantes, pero no, ¿eh? Había niñas, había niños, había adultos mayores, mucha gente en los testimonios comentaba que había de todo, y lamentablemente fallecieron a manos de estas personas.
Y entonces, les digo, imagínense estar aquí y de repente ver las bengalas, que era más o menos por este punto. Las bengalas de los helicópteros, que mucha gente también decía habían salido de este templo. Pero no es cierto. Fueron lanzadas por los helicópteros y hay videos sobre eso. Seguramente se los vamos a estar dejando. Por favor, dese una vuelta a nuestro segundo canal, Misterios de la Fogata. En esta ocasión visitamos Tlatelolco, un lugar que, por todo lo que ha ocurrido ahí, es que muchos concordamos en que es un sitio marcado por la muerte y la tragedia. Lo recorremos, conocemos su historia, los sucesos, y nos damos una idea de por qué, aún a día de hoy, es que siguen habiendo tantos eventos paranormales. Les dejo el enlace en el primer comentario. Muchas gracias, nos vemos por allá. No olvide compartirnos sus historias en el correo y en las redes sociales que, como siempre, se las dejo en el primer comentario y en la descripción de cada video. Subimos contenido con frecuencia en cada una de las plataformas y sería un placer que nos acompañe también por allá. De antemano, muchísimas gracias. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.